Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, hoy hay un mensaje de alegría y esperanza. Hoy hay un mensaje de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha resucitado. Ha vencido las ataduras de la muerte y del pecado. Ha vencido las tinieblas y nos ha traído la luz. Nos ha traído la salvación. Es la alegría. Hoy podemos decir felices Pascuas de Resurrección para todos los que durante este tiempo de Cuaresma, en el Triduo Pascual también, prepararon muy bien su vida para sumergirse en las aguas del bautismo y renacer con Cristo a una vida nueva, resurgir de esa situación de pecado a la gloria de la salvación, como criaturas nuevas, como bien nos va a recordar el apóstol Pablo. Nacer como criaturas nuevas del agua y del Espíritu Santo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido purificados y en Él tenemos la alegría de la salvación. Es la gran fiesta que celebramos y a partir de hoy, primer domingo de Pascua, iniciamos este recorrido de la cincuentena pascual, recordando cómo los discípulos fueron afianzando su fe, cómo fueron recordando las palabras que el Señor les decía cuando estaba con ellos y cómo el discípulo pasa de tener miedo a estar lleno de fortaleza y a tener el don del Espíritu Santo para la predicación y para hacer que otros vuelvan su mirada nuevamente a Dios. La Pascua es clave para el discípulo que estaba miedoso, tambaleante en su vida de fe. La Pascua es clave para nosotros, los cristianos católicos, porque vamos descubriendo cómo el Señor sigue haciendo historia con nosotros, cómo el Señor se sigue mostrando grande y victorioso y cómo nos hace también grandes a nosotros y fortalecidos para alcanzar la victoria que solamente en Él encontramos. Son las fiestas de Pascua y es la alegría que hoy la Iglesia comunica a todos sus hijos. Es la alegría de sabernos amados y redimidos por el Señor. Dice hoy la palabra de Dios, el primer día de la semana, todavía muy de madrugada, fueron los discípulos. Primero fueron las mujeres. María Magdalena fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús tanto quería. Son las mujeres las primeras que dan esta buena nueva. No se atreven a entrar, solamente a lo lejos miran que han movido la piedra del sepulcro y van corriendo donde están los discípulos, donde aquellos que deben dar testimonio para luego contarlo. Son los discípulos los que van a contar. Las mujeres son las primeras en darse cuenta y los discípulos son los primeros testigos oculares de que el cuerpo de Jesús ya no está en el lugar. Y recuerdan que así les había dicho el Señor, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y Pedro entra. Primero llega el discípulo que Jesús tanto quería, detrás llega Pedro, entra y dice la palabra de Dios, luego de Pedro entrar, es como el que tiene digamos en este momento el liderazgo del grupo de los discípulos. Pedro entra, detrás entra el discípulo y ve todo. Y yo creo que en su memoria estaba recordando todo aquello que el Señor les decía, y al tercer día resucitaré de entre los muertos. Inmediatamente dice la palabra de Dios, y el discípulo entró, vio
y creyó. 3 verbos que nosotros también podemos utilizar en este primer domingo de Pascua, en este domingo de resurrección del Señor. Entrar en la presencia de Jesús, ver a Jesús vivo y resucitado, creer y anunciar esa palabra de Dios que nosotros mismos hemos tenido en nuestro corazón, que hemos escuchado, así al estilo del discípulo, han experimentado el amor del Señor. Ahora está vivo y resucitado. La alegría del discípulo no se puede callar. La alegría del discípulo tiene que comunicarse. Y así es como ellos empiezan toda esta tarea de anuncio de la palabra de Dios. Reciben la fuerza renovadora del Espíritu y así es como ellos siguen anunciando a Cristo, que ha vencido las ataduras de la muerte y del pecado y nos ha dado la vida eterna y la salvación. Motivo de júbilo y de alegría. Motivo de decir, bendito seas, Señor, gracias, Señor, por el triunfo que nos has dado también a nosotros, porque en la fe hemos heredado la vida eterna y la salvación. Permítenos cada día ser valientes, dejar el miedo y anunciarte con alegría que estás vivo y resucitado y que estás presente en nuestras comunidades. El Señor nos bendiga en este día domingo, bendiga a aquellos que piden oración, a aquellos que se han encomendado, que están enfermos, las clínicas, los hospitales, en las casas, aquellos que pasan dificultades. El Señor resucitado les dé ese espíritu de fortaleza y les conceda esa sabiduría necesaria para seguir luchando, para seguir adelante y la fortaleza que tanto necesitan. Oremos por nuestros hermanos que cumplen hoy un añito más de vida. El Padre del Cielo los colme con su gracia, con su bendición y que ustedes sigan cumpliendo muchos años más de la mano del Señor y su proyecto de vida se vaya realizando. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Con esta hermosa lluvia, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Feliz día para todos.